Muy bien, ya que tenemos el contexto, veamos entonces a detalle cómo es que funciona REST. En este tipo de arquitectura, la forma de acceder a manipular los datos del servicio web es a través de recursos. Los recursos son URIs o URLs que deben ser llamadas para poder interactuar con la API. Veamos un ejemplo. Tomemos como referencia la siguiente URL: api.loopgk.com/users. Lo que está en color morado vendría a ser nuestro recurso, es decir, si queremos acceder a la información de nuestros usuarios, debemos visitar esta URL y así podremos interactuar con la API. La URL completa se le conoce como endpoint. Cuando trabajas en un entorno de desarrollo, especialmente cuando te toca trabajar con otros desarrolladores, se suelen usar expresiones como cuál es el endpoint o este endpoint no me está funcionando. Pues bien, a lo que refieren estas expresiones es a la URL completa para acceder al recurso especificado por la API. Pero, ¿cómo escribir un buen recurso? Hay una serie de reglas que debemos seguir, como por ejemplo, debemos usar sustantivos, no verbos, y también deben estar en plural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos a crear un recurso, tenemos que crearlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si vamos a crear un recurso para manipular productos, lo correcto es definirlos como api.loopgk.com/products para acceder a todos los productos o api.loopgk.com/products/1 para acceder al producto con ID 1. Nótese que en ocasiones podemos caer en ciertos errores. Por ejemplo, puede ser que creemos un recurso que sea app.loopgk.com/products/getAll o getById. Esos son verbos, ¿vale? Son acciones. No debemos crear los recursos de esa manera. La forma correcta para crear recursos es usar esos sustantivos y a partir de ahí, con base en los métodos o los verbos HTTP, ojo, verbos HTTP como get, post, put o delete, al llamar a slash products con un get, con un post, con un put o con un delete, la acción va a cambiar. Entonces veámoslo a continuación. Si queremos manipular un recurso, ya sea para escritura o para lectura, sabemos que lo vamos a hacer a través de métodos HTTP. Y estos métodos pues van a utilizar los verbos que ya conocemos, que ya mencionamos, y en base al verbo que se esté utilizando, se va a realizar una acción distinta. Veamos este ejemplo. Partamos de la base que tenemos una API que es api.loopgk.com/users. Si yo mando a llamar la API con el método get, estaré accediendo a la colección de todos los usuarios. Sin embargo, si después de /users le agrego el ID del usuario, estaré accediendo a la información del usuario en cuestión, siempre y cuando lo haga a través del método get. Si ahora quiero crear un nuevo usuario, voy a llamar a la misma URL, o sea, al mismo recurso /users, pero con el método post. Esto lo que va a hacer es crear un usuario nuevo. Si yo quisiera actualizar los datos de un determinado usuario, podría hacerlo llamando a la API con el método put y enviándole el ID. Nótese que aquí la URL es exactamente la misma que la que utilizamos arriba para acceder a la información, pero el verbo HTTP cambió. Y lo mismo para eliminar un usuario. Estaríamos llamando a la misma URL, al mismo recurso, pero con otro verbo. Y aquí es donde ya surge la magia. ¿Por qué? Porque existen muchos más verbos HTTP. Sin embargo, estos que estamos viendo aquí, el get, el post, el put y el delete, son los más comunes y podemos englobarlos de la siguiente manera. Get para obtener información, post para crear una entidad nueva, put para actualizar esa entidad y delete para eliminar dicha entidad.